Un placer tener con nosotros al profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de la Florida para hablar de estos asuntos de nuestra América Latina. Profesor Gamarra, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, un placer como siempre. Hay muchos temas que queremos tratar con usted y queremos empezar por el tema de Cuba, las conversaciones con Washington y La Habana y también la visita del Papa Francisco. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Está encaminado, lo ve muy lejos el llevar a cabo y finiquitar esto o puede estar muy cerca? Bueno, mire, yo partiría de la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué medida va a afectar el proceso político electoral norteamericano, las conversaciones en La Habana y todo lo demás que está pasando fuera de los Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que el proceso de Cuba, la apertura hacia Cuba, seguimos con el análisis de que pueden pasar algunas cosas importantes, solo por iniciativa del presidente Obama. Pero la gran parte de lo que tiene que suceder necesita no solo una votación en el Congreso, pero obviamente tiene que haber un consenso, y ese consenso no va a llegar en estos próximos 2 años. Entonces yo sigo con la visión de que hay un camino lento hacia adelante, pero sigue siendo bastante lento. Sí, y la visita del Papa Francisco, ¿cómo puede afectar o cómo puede impulsar esos diálogos? Bueno, mire, este es un Papa muy diferente a los anteriores. Es un Papa con una agenda latinoamericana muy fuerte. Pues no solo va a estar en Cuba, va a estar en Bolivia, y tiene además planificados viajes a Estados Unidos. O sea que es un Papa que va a viajar mucho, pero tiene un mensaje diferente, y quizás este es un Papa, a diferencia de los anteriores, que verdaderamente entiende la importancia de las relaciones públicas, y ha venido haciendo muchas relaciones públicas. El viaje a Cuba, de alguna manera, es pues la culminación de ese rol de mediador que jugó entre Cuba y los Estados Unidos. La reciente visita de Raúl Castro a Cuba, a La Habana, al Vaticano, fue muy interesante, más que nada, ¿no? O sea, algunas de las cosas que dijo Raúl han sido muy interesantes y que señalan, yo creo, hacia dónde van las cosas, ¿no? Y en ese sentido sí creo que es importante recalcar que estamos viviendo una nueva era. Sí, es una nueva era y vemos en ese tema, Rui. Sí, hola, profesor, buenos días. Es una nueva era. Y también nosotros ahora, después que Raúl Castro asumió el poder en 2006, podemos ya tener la distancia suficiente para sacar algunas conclusiones, y muchas de esas conclusiones son algo que nunca nadie esperó. Por ejemplo, nadie esperó nunca que Fidel Castro abandonara el poder voluntariamente. Nadie nunca esperó que quedara en la historia de Cuba o en la historia de la Iglesia Católica que Cuba es el único país país comunista que ha recibido la visita de 3 papas. Exacto. ¿Por qué todo esto tiene que asustar a Estados Unidos y asustar a toda una serie de gente que van a tener dificultad, como usted bien ha explicado, en el Congreso, a hacer cosas como, por ejemplo, el levantamiento del embargo? ¿Qué más esperan que pase? Bueno, mira, Rudy, yo creo que uno tiene que hacer una diferenciación entre cuál ha sido la agenda del presidente Obama, inclusive yendo hacia su agenda del 2008, y cuál ha sido la agenda política doméstica, particularmente del partido de oposición, pero también de algunos del mismo partido demócrata, ¿no? Yo creo que esta es la primera administración, y lo vemos ahora con esto hacia Cuba en particular, la primera administración que realmente es una administración posguerra fría, y particularmente en lo que se refiere a América Latina. El problema para esta administración, sin embargo, es que muchos países de América Latina siguen viviendo la Guerra Fría, y Cuba parece entender mejor que algunos de sus aliados en la región que tiene que tener algún tipo de relación con Estados Unidos, un país que, como te dije hace un momento, está muy interesado en dejar atrás, ¿no?, la lógica de la Guerra Fría y entablar relaciones de una diferente manera con la región. Ahora bien,
eso es cierto desde el punto de vista de lo que hace la administración. Tenemos un Congreso dominado por un partido que aún está viviendo de pleno, ¿no?, la Guerra Fría. Y este grupo se lleva perfectamente bien porque son más o menos la contraparte de los Maduros, de los Morales, de los Correas en la región. Eso está buenísimo. Sí, claro. Eso está buenísimo. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? Al final, tampoco son tontos, van a darse cuenta tal vez con 30 años de atraso, van a tener que darse cuenta que la Guerra Fría se acabó. O sea, al final, ¿a dónde vamos a llegar? Pero que siguen los Maduros y siguen los Correa. Siguen los Maduros y siguen los Correa hasta cierto día también, Eso cuando no se ha acabe acabado. su propia Guerra Fría dentro de ellos. Profesor, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Mira, Rudy, yo me acuerdo de cuando era director del Centro Latinoamericano, mis amigos cubanos llegaban todos los días para decirme que hoy sí se caía Fidel, ¿no? Yo sé, yo he y pasado por esperamos eso. muchísimos años y en realidad seguimos esperando el cambio final en Cuba. Yo creo que es la misma pregunta, o sea, uno ve lo que está sucediendo en Estados Unidos, la trayectoria que va a tomar este proceso electoral, con un partido, el demócrata, que tiene que mantener a su izquierda y mantener a su centro contentos, pero vemos lo que sucedió en el voto por Fast Track hace unos pocos días. Vemos a un partido republicano que tiene que moverse hacia el centro, sin embargo tiene que hacer el juego hacia la derecha. Entonces tenemos una situación doméstica muy interesante en los próximos 2 años, que van a dilatar el proceso de apertura. Y por otra parte tenemos una administración que está jugando su rol en la historia. Y lo está haciendo bien, ¿no? Y en ese sentido creo que mucha gente fuera de los Estados Unidos, inclusive están viendo, ¿no?, hoy a Obama como, bueno, algo como se veía Kennedy, ¿no?, un gran presidente norteamericano que hizo cambios y aperturas muy importantes hacia América Latina. Entonces creo que todavía nos queda mucho tiempo y es muy difícil decir pues con precisión qué es lo que va a suceder en este contexto de relaciones con Cuba y relaciones con América Latina. Lo que sí creo que podemos anticipar, probablemente van a haber embajadas en Washington y en La Habana. Quizás mucho antes, a propósito de que un embajador norteamericano en Caracas o en La Paz. Profesor, esa apertura hacia América Latina, y yo quiero plantearle lo siguiente. Colombia está en un proceso de paz que se ha convertido en un proceso de guerra. En la propia DEA y el propio gobierno norteamericano ha hablado de cómo se ha incrementado la producción de droga y son las FARC los que la producen y la exportan a través de Venezuela. Pero en Venezuela el abuso cada vez es mayor, el país está cayendo a pedazos. En Colombia vamos paulatinamente en la misma dirección y esa es la apertura para América Latina entonces que está iniciando Washington. Mira, es una pregunta interesante. Acabo de pasar una semana en Colombia y creo que hay algo de cierto en lo que dices. Es decir, hay un deterioro en los temas de seguridad ciudadana. Hay también pues yo diría una verdadera suspicacia sobre el proceso de paz. Las encuestas de la semana pasada, por ejemplo, señalan algo muy claro, que el presidente Santos baja de popularidad al 29%, mientras que el presidente Uribe sube, ¿no?, a sus niveles acostumbrados. Uno cuando habla con gente en Colombia, estuve en 3 ciudades, el taxista generalmente es el mejor barómetro, la mejor entrevista que uno tiene, y en general hay un cansancio con este proceso de paz porque no se ve el resultado al final. Habiendo dicho esto, sin embargo, creo que el proceso de paz va a culminar en la firma de un documento. Y eso le va a hacer bien al presidente Santos, le va a hacer bien a la imagen política de este gobierno. Sin embargo, creo que el tipo de paz que va a tener Colombia va a ser muy difícil. Y en parte por lo que tú dices. Primero, porque la producción de coca y de cocaína no ha cesado. Y segundo, porque tampoco ha cesado la demanda por ese producto en muchos lugares de América Latina y no solo en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, Estados Unidos decidió ya hace muchos años, y empezando con el presidente Obama, que el narcotráfico se lo tenía que enfrentar de una manera diferente.
Y ahí yo creo que también ha habido una transición importante, ¿no? Y entonces hay viejas agencias como la DEA y otras que todavía tienen en su mandato la lucha antigua contra el narcotráfico, pero creo que esta administración, particularmente el presidente Obama, se han enfocado al problema más como un tema de salud pública, ¿no? Y eso tiene mucho apoyo, porque hasta ahora lo que hemos hecho durante más de 50 años en la lucha contra el narcotráfico no ha funcionado. Y es más o menos lo mismo que decíamos con Cuba, ¿no? Seguir el embargo otros 50 años no va a funcionar. De la misma manera que probablemente seguir la misma lucha contra las drogas tampoco va a tener mejores resultados. Profesor Gamarra, definitivamente el proceso de paz en ese momento le ha hecho más daño al presidente Santos de lo que cualquiera se hubiera imaginado al inicio del mismo. Y creo que en particular el temor de muchos colombianos es tener a las FARC sentados en el Congreso y no tras las rejas. Usted dice que eso podría terminar en la firma de un documento, pero ¿qué clase de documento podría llegar a ponernos felices a todos? No tenerlos en el Congreso, que ellos no estén en la cárcel, pero que paguen y que el gobierno se vea beneficiado. Es muy difícil lograr esa mezcla. Bueno, mire, en todo proceso de paz, puede ser en Ruanda o los procesos de paz que se vivieron en Centroamérica, todos los lados no llegan a tener los resultados deseados. O sea, procesos de paz y justicia como la que se intenta en Colombia, esta noción de justicia transicional, va a generar mucho descontento en algunos sectores. Y de la misma manera, yo creo que un proceso de firma de paz de alguna manera tiene que reconocer el papel y el papel que puedan jugar aquellos que estuvieron luchando contra el Estado, ¿no? Y eso obviamente es lo que mucha gente en Colombia resiste, ¿no? Que a las FARC se les perdone crímenes de lesa humanidad. Y sin embargo, me parece que para llegar a eso, ¿no? Para llegar a ese papel que deben firmar en La Habana, el gobierno va a tener que firmar ese tipo de concesiones. Por eso digo que es muy probable que se firme el proceso de paz, pero no sabemos exactamente qué tipo de paz viene después. Uh-huh. Va a ser una paz como por ejemplo lo ha tenido Centroamérica, con grandes índices de violencia, ¿no? Índices mayores de violencia cuando el conflicto estaba vigente, o van a tener ustedes un proceso de paz y de posconflicto como el que se vive hoy en Ruanda, un país que sale de un proceso de genocidio a ser uno de los países con mayor crecimiento económico en toda el África y un modelo, ¿no? Yo creo que Colombia tiene una trayectoria muy difícil en los próximos meses y una paz que va a ser bastante difícil de lograr. Y eso también va a cambiar el papel, ¿perdón? No, y eso también va a cambiar el panorama electoral en las próximas elecciones, no solamente para presidente, sino las elecciones para gobernaciones y también para el Congreso. Claro. Pero esa palabra que usted utilizaba y que se utiliza en Colombia como justicia transicional, para mí es simplemente el sinónimo de impunidad. Pero quiero terminar con esto, profesor Gamarra, y es Venezuela. La misma DEA habla de cómo el cartel de los soles, señalan a Diosdado Cabello con posibles vínculos con el narcotráfico, el abuso contra los derechos humanos en todos los niveles, pero nadie dice nada, nadie se pronuncia y nadie hace nada. Bueno, mire, otra vez el tema de Venezuela es un tema muy muy complicado porque uno tiene que entender que primero y sobre todo es un gobierno que controla absolutamente todos los poderes y en el cual es muy difícil hacer una investigación objetiva de lo que está sucediendo. Y por eso gran parte de lo que la prensa internacional revela, cuando es rebotado por medios locales, pues obviamente el aparato del gobierno intenta controlar la noticia, y en este caso particularmente sobre las acusaciones en contra del señor Cabello y otros, ¿no? Esas acusaciones pues han sido respondidas de una manera muy predecible, es decir, todo el mundo podría haber dicho que el gobierno de Venezuela iba a responder de la manera en la que lo ha hecho, porque lo viene haciendo ya durante 15 años.
Y eso tampoco va a cambiar, ¿no? Y no es que peque digamos, de pesimista, sino que yo creo que acá lo que va a pasar lo que está pasando en Venezuela es algo que tiene cierta, digamos, colaboración del resto del hemisferio, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno todavía tiene como 35 mil millones de dólares que le ingresan en relación a la venta de petróleo. Es un país que no tiene una política económica que funcione, y sin embargo tampoco la cambia, ¿no? Es un país que tiene apoyo popular aún, ¿no? A pesar de la crisis que tiene. Entonces, yo creo que lo de Venezuela es muy, muy complejo para analizar de manera muy simple. Lo que sí creo es que no podemos predecir que el gobierno de Venezuela va a cambiar por presión externa, por presión de la oposición, y que probablemente, ¿no?, en las elecciones que llegan ahora para la legislatura, que probablemente al gobierno le va a ir relativamente bien. Entonces, cambio tampoco va a haber en Venezuela, y vamos a estar con esta situación por algún tiempo. Sí, entonces cuando usted dice un gobierno que controla todos los poderes, ¿hablamos de fascismo? Bueno, fascismo es una palabra que a ellos les encanta utilizar para caracterizar a la oposición, ¿no? Pero para mí es un gobierno, ¿no?, autoritario, un gobierno que apela a la democracia plebiscitaria, ¿no? Y que sobre todo apela pues a esa imagen de Hugo Chávez como el que digamos de alguna manera bendice desde las alturas todo lo que sucede en Venezuela, y eso les ha funcionado. Venezuela, en mi opinión, por supuesto que no es una democracia, es un gobierno autoritario, es un gobierno donde el chavismo controla todas las instituciones y controla todo el debate, y está intentando ahora, ¿no?, con estos juicios, por ejemplo, estas demandas contra algunos periódicos, está consolidando esta forma de gobernar, ¿no?, completamente autoritaria, que me hace recuerdo más a los gobiernos militares en los que yo crecí. Sí. Este es el panorama, profesor Gamarra, de América Latina. Me encanta hablar con el profesor Gamarra. O sea, que América Latina en los últimos 30 años realmente no ha cambiado mucho, ¿verdad? Acabaron los gobiernos autoritarios de un color y empezaron de otro. ¿Es esta nuestra forma de gobernar y de vivir? Mira, Rudy, yo no sería tan drástico, ¿no? Porque la verdad es que, mira, uno va a una ciudad como Medellín en Colombia y ve cambios extraordinarios, ¿no? No hay una sola bocina, un pito en los días en que estuve, por ejemplo. La gente tiene mucho más disciplina, la violencia en Medellín ha bajado considerablemente. Los índices económicos, lo que está disponible a la gente, o sea, inclusive uno va a La Paz, Bolivia misma, ¿no?, y ve un cambio notable. Y yo creo que hay ahí lo que los americanos llamarían un trade-off, ¿no? Que en estos casos donde están viendo cierto orden, están viendo crecimiento, están viendo que sus demandas, o sea, que tienen acceso a ciertos recursos, y los apoyan, ¿no? Apoyan a Morales, apoyan a Correa. Y yo creo que en general, en el caso de Colombia, lo que ha funcionado ha sido una gran inversión, tanto privada doméstica como privada internacional. O sea, hay cambios enormes en la región. El problema es que todavía persisten estos viejos legados. Persiste el caudillismo, persiste el autoritarismo, que está insertado dentro de estas llamadas democracias. Profesor, permítame, que tenemos un oyente y le quiere hacer una pregunta. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, doctor Enrique Pacheco. Con respecto a lo que hizo el profesor Gamarra, con respecto de sus amigos cubanos, que le decían que ya se caía Castro, pues bueno, el castrismo son 56 años. He leído en estos últimos días, no sé si será verdad o mentira, una entrevista que le hicieron al expresidente de Honduras, Micheletti, en la que el gobierno de Estados Unidos mandó a Dan Restrepo a decir que restituyen el poder a Zelaya, y Micheletti le dijo que no. Entonces, sabiendo todas estas cosas, me da la impresión como que Estados Unidos está actuando de manera por debajo
en contra del progreso de nuestros países. Y yo amo este país más que el mío, y saber todas estas cosas me da tristeza, esa manipulación. Entonces, ¿cree usted que este país es uno de los grandes culpables para que toda esa corrupción que existe debajo de Estados Unidos, de México, hasta Tierra del Fuego, exista para que nuestros países sean tan empobrecidos, no nos desarrollemos y poder seguir imperando? Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, es una pregunta difícil, pero... Sí. Yo Es creo una que, pregunta muy difícil. No hay una respuesta fácil por lo siguiente, ¿no? Mire, nosotros nos pasamos la vida diciendo que a Estados Unidos le importa poco América Latina. Y cuando Estados Unidos empieza a preocuparse por América Latina, cuando toma, por ejemplo, decisiones como la de Honduras, que yo no sé si será cierto o no lo que el señor acaba de decir respecto a Dan Restrepo, pero sin embargo, cuando Estados Unidos toma una iniciativa, como fue en el caso de Honduras, de declarar que fue un golpe de Estado y de tratar de restituir la democracia, ¿no? Todos, ¿no? Se quejan del intervencionismo norteamericano. En todos los países del ALBA, la gran crítica, obviamente, es demasiado intervencionismo norteamericano, no poco intervencionismo americano. Vemos una relación con Colombia hoy que ha sido muy interesante desde la época de Pastrana hasta la fecha. Ha sido una relación, yo diría, extraordinaria. Una relación que de alguna manera ha ayudado a llevar a Colombia donde está hoy, ¿no? Porque las decisiones y los muertos los ha puesto Colombia, no Estados Unidos. Entonces yo creo que nosotros como latinos tenemos que definir qué clase de relación queremos con Estados Unidos. Y yo creo que el presidente Obama definió desde muy temprano para sí mismo que él quiere dejar el legado del pasado del intervencionismo que teníamos durante la Guerra Fría. Quiere más lo que él llama contacto de gente a gente. Él quiere alejarse de temas como narcotráfico, quiere alejarse de temas precisamente los que se llevaban adelante durante la Guerra Fría, ¿no? Todas estas cosas de contrarrevolución, etcétera. Entonces yo creo que vivimos como dije hace un momento, vivimos en una nueva era dirigidos por un presidente, quizás el primer presidente post-Guerra Fría. Y esto pues va a demorar mucho tiempo porque el resto de los actores siguen en la Guerra Fría. Sí, como usted dice, nosotros nos quejamos por el intervencionismo de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo reclamamos por qué no hace nada, por ejemplo, en Venezuela. Esa es la dicotomía de la cual estamos hablando. Sí, profesor, una aclaración. Esto que dice Luis es producto de una discusión que él y yo tenemos hace bastante tiempo, y es que los organismos internacionales realmente no tienen poder ninguno. La OEA prácticamente no puede hacer nada y Naciones Unidas menos. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, mira, la OEA ha estado en franco deterioro durante probablemente los últimos 15 a 20 años. Yo creo que es lamentable porque también es parte de esa discusión, ¿no? Que la OEA para muchos en América Latina fue un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos y por ende el rechazo a esa organización, pues y obviamente con la llegada de Correa, Morales y Chávez eso se exacerbó. La OEA también ha sido debilitada por la fundación de organismos como UNASUR, ¿no? El mismo ALBA, ¿no? Y otras organizaciones que han sido fundadas en los últimos años. Pero Rudy, lo interesante es que todas son débiles, ninguna realmente tiene, o sea, en las que participa Estados Unidos y en las que no participa Estados Unidos han sido muy débiles y generalmente reflejan los intereses de uno u otro lado. Yo creo que el señor Almagro, el nuevo secretario de la OEA, tiene una tarea muy dura de tratar de rescatar a esa organización, especialmente porque es una organización que ha funcionado gracias sobre todo al financiamiento de los Estados Unidos, ¿no? Y porque los demás países o se tardan en dar sus cuotas o simplemente no las dan. Entonces, una OEA verdaderamente latinoamericana, una OEA verdaderamente americana con Canadá y con Estados Unidos está lejos todavía de llegar.
Y por eso, entonces, es muy difícil, ¿no?, apelar a lo internacional, apelar a la comunidad internacional, apelar a la misma Carta Democrática de la OEA, porque cada quien la interpreta a su manera, y al final estas organizaciones no tienen, pues, la capacidad de imponer resultados, ¿no? Entonces, eso yo creo, Rudy, que vamos también en un proceso de ver hacia dónde va a ir la OEA con este nuevo liderazgo, y obviamente va a depender en gran medida del éxito que tenga la administración Obama de acercarse más a la región. Bueno, el título de esta entrevista sería entonces Incierto el camino de América Latina, profesor. Incierto, pero con algunos, ¿no?, algunos, digamos, esperanzas, algunos puntos, alguna esperanza, sí. ¿Okay? Porque como bueno, te digo, creo que hay nunca... cosas muy buenas que están pasando en la región, y hay cosas que sí deberían preocuparnos. La esperanza es lo último que muere. Gracias, profesor, por esta charla. En algún momento, qué bueno que nos visite aquí a la cabina de Miami Despierta para tocar estos temas con su opinión, su visión de lo que pasa en nuestra América Latina, y así obtener diferentes puntos de vista y entender un poco más lo que pasa en nuestra región. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos en Miami Despierta. Igualmente, muchas gracias.